la verdad que es un honor enorme poder poder balbucear algo sobre el libro de Osvaldo Pallá, y además con la presencia de Rosa María. La desaparición de Pallá fue una tragedia para la transición a la democracia en Cuba, porque ya desde unos años antes se percibía que se estaba construyendo un liderazgo que, si bien es un proceso colectivo, como la historia de todos los países indica, se necesita una alineación entre procesos colectivos y liderazgos, unas coincidencias históricas que tienen que darse. Los movimientos colectivos necesitan personas de carne y hueso que efectivamente simbolicen esos procesos colectivos, o los lideren, o los conduzcan en algunas curvas, y uno tiene la impresión que por primera vez se estaba dando eso en Cuba. Y se estaba dando eso en Cuba tanto a nivel interno como a nivel externo, que es también importante, porque como la historia de las transiciones, o de muchas transiciones indican, no de todas, pero de muchas, es necesario un círculo virtuoso de refuerzo entre los actores internacionales y los actores locales, que van confluyendo en una alternativa que es un liderazgo, para poder salir de ese pozo que es la dictadura. En este caso, más que un pozo, es una maldición de 60 años, que es la dictadura cubana. Por lo tanto, eso fue una tragedia realmente. Una tragedia para la democracia cubana, y una tragedia para la democracia en América Latina, porque, como ustedes saben, la situación y la discusión sobre Cuba es una discusión también de política local, que tiene incidencia en las políticas locales. O sea, yo tengo la impresión de que hay algún factor, alguna incidencia en que no solo la transición a la democracia va a mejorar la democracia en Cuba, sino que la transición a la democracia también va a debilitar actores en otros países de América Latina, que van a mejorar las respectivas democracias locales, porque van a perder una referencia internacional que funciona como reforzador de pensamiento autoritario. Así que me parece que ha sido una tragedia no solo para Cuba, sino para América Latina, la desaparición de Osvaldo Pallá. Este libro resume su pensamiento político, las líneas de su acción, y intenta en gran medida hacer un análisis, yo creo que hasta casi sociológico, de la dictadura y de la vida en el interior de la dictadura del pueblo cubano. Recorre la historia de Cuba, una historia dolorosísima, ya desde antes de la dictadura de los Castro, una historia en la cual varias veces se perdieron o los grupos autoritarios casi robaron la construcción republicana que se estaba haciendo, y después viene la dictadura cubana del 59, que condensa y lleva al autoritarismo en una etapa casi científica tropical, ¿no?
científica. Y él trata también de explicar en su libro por qué esta cantidad de olas democratizadoras que ha vivido el mundo pasaban de largo, ¿no? Pasaba de largo cuando desde el año 1978, 1979 empieza una ola democratizadora en América Latina. En 1976 ustedes en América Latina, como ustedes saben, tienen un mapa de dictaduras. Casi todo el mapa de las dictaduras, excepto 3 países, me parece. Y a partir de 78, 79 comienza una oleada democratizadora que va como una bola de nieve, que también tiene un correlato mundial, por supuesto, ¿no? Va generando un proceso de democratización latinoamericana en que Cuba se mantiene al margen. Más dramáticamente, Cuba sobrevive, como ustedes saben, la caída del muro. El muro no cae en Cuba. Esa situación absolutamente extraordinaria para los que lo vivimos. Se embroman los que no lo vivieron por ser tan jóvenes. De ver la caída de esas dictaduras, esa alegría incontenible de ver a los pueblos en la calle, en países que nosotros nos habíamos acostumbrado a verlos casi como si fueran de piedra, esas dictaduras, y de pronto las vemos caerse. Sin embargo, esa ola tampoco recibiendo un impacto extraordinario, o sea, finalmente el régimen cubano pierde el socio estratégico y yo no sé si en un año perdió el 80% de su comercio exterior, ¿no? O sea, una situación realmente, yo decía, bueno, este golpazo finalmente tiene que terminar con la dictadura. Y después, más recientemente, pasó de largo la ola que podía haber tenido un impacto, que tiene que ver con cuando se produce la primavera árabe, ¿no? Que hay como una especie de efecto bola de nieve que uno pretendía que también pudiera llegar a afectar a las columnas del autoritarismo cubano, y tampoco. Y entonces todo eso lo piensa para allá y lo discute y yo me imagino la cantidad de conversaciones y de pensamientos y de lecturas y que condensa este libro, ¿no? A veces desde la vida académica le dedicamos a hacer un libro, ahí la veo así, la veo hacer un libro de 2 o 3 años, ¿no? Y ese es nuestro trabajo y queremos que hicimos un gran libro porque tuvimos 2 o 3 años trabajando en un tema. Y este es un libro que condensa una vida, casi las 24 horas de todos los días de una vida, ¿no? Pensando, reflexionando sobre la acción, sobre el pueblo cubano, sobre la dictadura, ¿no? Entonces este libro condensa tremendamente eso. Y hay un momento en el cual trata de explicar Osvaldo por qué el apoyo internacional, que siempre suele ser tan rápido para apoyos democráticos en algunas otras circunstancias, era tan esquivo para Cuba. Y entonces él empieza a mencionar, y lo menciona varias veces en su libro, la expresión Cuba es diferente. Cuba es diferente. O sea, somos todos seres humanos, pero los seres humanos que nacieron en Cuba son diferentes. Por algún motivo extraño, hay un ADN que habrá que tener que investigar, pero son diferentes. Y Osvaldo Payá menciona permanentemente eso. Cuba es percibido como un caso diferente. Y dice, ese es el insulto más grande que hemos recibido. Ese es el insulto más grande que nos ha hecho la comunidad internacional. Y cuando digo la comunidad internacional, no me estoy refiriendo solo, no se refiere solo Osvaldo Payá a los cancilleres, ¿no? Sino se refiere a una opinión pública también en los distintos países. Y dice, y cito, la razón de los gobernantes de Cuba y sus voceros para negar a nuestros derechos
a los derechos son las otras injusticias que se cometen en el mundo. Cuando denuncian esas injusticias, lo que hacen es poner por delante los errores y las violaciones de otros contra sus pueblos para justificar las próximas. Ese mismo argumento es el que usan en el mundo exterior. La dictadura cubana evita las injusticias que pasan en el mundo exterior. Entonces los cubanos parecen ser los responsables, pagan con su cárcel colectiva desde hace 60 años las injusticias que ocurren en otros países del mundo. Es bien también, me resultó muy interesante también leer cómo Osvaldo hablaba del pueblo cubano. Y entonces no tiene para nada una visión simplista. Todo el libro está recorrido con una mirada humanista en el sentido que intenta entender las personas, a todas las personas, no solo a los que piensan igual, sino a las que piensan, incluso a las que sostienen la dictadura. Y en un momento dice, nadie tiene un detector para saber dónde empieza lo espontáneo y dónde lo forzado en el apoyo al régimen. Pero dice claramente que muchos por miedo falsificaron sus vidas, negaron sus creencias, simularon y se negaron a sí mismos y a sus mayores, porque no se puede negar, como dice Osvaldo, que hay un terror de fondo. De hecho, finalmente es una dictadura. Por lo tanto, hay un terror de fondo en toda la vida colectiva en Cuba. La vigilancia es constante. Todo integrado es un policía para el otro. Integrados son aquellos que forman parte de las múltiples organizaciones de masas. Las personas que no están integradas son consideradas no revolucionarias. A partir de ahí es como una especie de márgenes de alejamiento del régimen, ¿no? Yo diría de crecimiento, de creciente indicador de problemas para quienes no están integrados. ¿Qué nos dice Pallá sobre por qué Cuba es diferente? También, entre otras cosas, esa idea de que Cuba es diferente ha generado lo que él llama el peor embargo, que es el embargo de la solidaridad por parte de los latinoamericanos hacia el pueblo cubano. Un embargo de solidaridad de décadas por parte del pueblo cubano. Claramente hubiera ocurrido que si la diplomacia latinoamericana había sido más activa, la dictadura cubana hubiera sido más corta. Muchos en América Latina intentan justificar que Cuba es diferente porque no cometió crímenes de Estado. Y leyendo el libro de Pallá uno preguntaría, ¿quiénes fueron muertos por las armas en los paredones en los primeros años? ¿Quiénes murieron en las cárceles? ¿Quiénes murieron en las aguas, muchas veces por la acción directa de la dictadura? ¿Quiénes murieron en el aire derribados por órdenes directas? ¿Quién los mató? Cualquiera de esas muertes bastaría para calificar como dictadura a su ejecutor. Pero Cuba es diferente. Pallá también da un mensaje al resto de los países latinoamericanos diciendo que Cuba de alguna forma es víctima de lo que él llama un sándwich político. Y dice, gobiernos que él califica como neoliberales en América Latina, frente a gobiernos neototalitarios. Y por lo tanto, al no haber una alternativa por fuera de Cuba, con un criterio humanista, dice él, que concilie la libertad con la mejora social en la comunidad en forma más explícita y más directa, eso también afecta la transición a la democracia, porque las alternativas para el pueblo cubano que ve afuera podrían no ser tan atractivas. Y entonces dice, necesitamos, por lo tanto, por eso también Pallá propone un modelo para América Latina, un modelo más humanista, de libertad, y menciona él justicia social. Ya terminando, Pallá, como ustedes todos saben, fue el líder político del Proyecto Varela, que todavía no sé si se ha dimensionado lo que fue el Proyecto Varela. Yo no recuerdo
me puedo equivocar, pero yo no recuerdo que en una dictadura 12.000 ciudadanos pongan su firma, su documento, su nombre, pidiendo una cantidad de peticiones ciudadanas frente a una dictadura que no había dejado de ser una dictadura en ningún momento, no estaba en su etapa, porque hay muchos movimientos democráticos que surgen en la etapa descendiente de una dictadura. Pero en este caso la dictadura mantenía todos los resortes del poder. Incluso, tiempo después, 12.000 ciudadanos contestan una consulta popular, también liderada por Osvaldo Pallá, o convocada por Osvaldo Pallá, donde los ciudadanos escriben y responden preguntas sobre qué hay que hacer en el futuro cubano, y no lo responden, y se reúnen en grupo, y construyen una especie de nuevo programa, que después se presenta, sobre el futuro de Cuba. En el interior de una dictadura totalitaria. En el interior de una dictadura totalitaria, 12.000 ciudadanos se reúnen individualmente o por equipos, llenando los formularios para entregar un nuevo programa, y más que para entregar, para pensar colectivamente, ¿no?, cuál es el futuro de Cuba. Desde ese punto de vista, esa ebullición ciudadana llevaba la transición y el movimiento hacia la democracia a un nivel que nunca había estado. Por lo tanto, realmente el régimen autoritario debía estar muy preocupado y con miedo. Finalmente, yo les diría que en el libro yo no vi para nada el apoyo a categorías divisionistas por parte de Pallá. De alguna forma, me parece a mí, Rosa, que tu padre no era un líder de conquista, sino de reconciliación. Y que parte del consenso que había construido su liderazgo tenía que ver con eso. No estaba dispuesto, me parece a mí, me parece, y lo expresa claramente con sus palabras y con su obra, a renunciar a ningún principio con respecto a dónde se quería llegar. Pero su espíritu era un espíritu de reconciliación. En ningún momento juzga duramente al pueblo cubano por no levantarse ante el sometimiento. Entiende de las circunstancias como las entiende cualquier cubano seguramente que vivió y vive las cosas que están viviendo y los controles de la dictadura. Y además no tengo la impresión, y él lo dice también varias veces, que se haya convertido en un juez. Y así como él no juzga al pueblo cubano, también de alguna forma exigía que no lo juzgaran de afuera. Decía una frase que me impresionó mucho: no queremos jueces, queremos amigos, cuando hablaba hacia la comunidad internacional. No queremos que ni nos digan lo que tenemos que hacer, ni nos juzguen porque no podemos sacarnos de encima esta dictadura. Por eso me parece a mí, ya para terminar realmente, que en este libro hay una recreación del humanismo, que si bien fue una tragedia la desaparición de Osvaldo Pallá, es claramente un cimiento de la casa que se está construyendo en Cuba, la casa común que se está construyendo en Cuba bajo el techo de la dictadura. Por lo tanto, el trabajo que se está realizando hoy por el movimiento disidente, sin duda, en gran medida está basado también en él. Y por lo tanto, si bien lógicamente su desaparición puede haber retrasado el proceso, sus ideas yo creo que van a llegar finalmente hacia el éxito, hacia la democracia en Cuba, finalmente hacia que ya no haya nadie más en el mundo que diga Cuba es diferente. Muchas gracias.
Nadal por organizar esta presentación. Fernando ha sido maravilloso en sintetizar las ideas de mi padre en este libro, que realmente en un momento determinado se convirtió casi en una obsesión para mi papá el terminar el libro, el poder expresar todas estas ideas, condensarlas y ponerlas a la disposición de los cubanos y de los no cubanos, de todos los que quisieran acercarse a Cuba desde el amor o desde cualquier otra pasión, sentimiento o interés, ¿no? Pero él se había apropiado de la responsabilidad de explicar Cuba también a los mismos cubanos que muchas veces por la experiencia de una vida sin derechos, ¿no? Por la experiencia de una vida que se convierte en un sobrevivir para conseguir lo más elemental, y lo más elemental significa qué voy a comer esta noche o qué van a comer mis hijos, si es que yo no puedo comer. En medio de esa vida, explicarle también a los cubanos cómo nosotros somos tan seres humanos como cualquiera de los canadienses que veíamos desembarcar y embarcar en el puerto de La Habana o en el aeropuerto, y que se iban con la idea de que Cuba era una maravilla, de hecho un paraíso para todos menos para los cubanos. De hecho, mi padre tenía el concepto de que al pueblo cubano, y yo creo que también está marcado por lo que decía Fernando, todo el pensamiento, todo el trabajo de mi padre está atravesado por su convicción humanista, ¿no? Por tratar de entender y de trabajar con el otro ser humano, no de aplastarlo, ni tan siquiera de imponerle, ni tan siquiera la libertad, ¿no? Sino de caminar juntos, de darle la oportunidad de tomar decisiones como un ser humano libre, ¿no? Como un hijo de Dios, entendemos los que somos cristianos, y así lo entendía él. También por eso decía, a los cubanos hay que darles terapia. A los cubanos él no hablaba de reprogramarlos políticamente, hablaba de acompañar a un pueblo que por supuesto está marcado por la dictadura, está marcado por la falta de derechos, está marcado también por la soledad, por la falta de solidaridad de la que hablaba Fernando y que mi papá habla en el libro, pero a la vez que habla y mencionarlo ya es una denuncia de la complicidad que el régimen encontró en muchos sentidos en la comunidad internacional. También lo explica. Trata de entender incluso por qué los seres humanos buenos y amantes de la democracia hacían esta excepción con los seres humanos cubanos, ¿no? con el pueblo de Cuba. Y parte del libro está dedicado a eso. Su intención y su casi obsesión por terminar el libro tiene que ver también con el momento histórico que los cubanos estábamos viviendo y estamos viviendo. De hecho, el nombre del libro, el nombre que él le puso al libro, no es La noche no será eterna. Esto es una frase, una de las frases con las que el libro termina, por supuesto es una frase de él, pero el título de trabajo que tenía el texto es Cuba en un momento crucial de su historia. Y así entendía él los momentos que estábamos y que estamos viviendo. De hecho, precisamente por lo crucial de este momento, yo creo que
es parte de lo que acelera o lo que finalmente lleva a que Fidel y Raúl Castro ejecutaran la decisión que probablemente tenían desde hace muchos años de asesinar a mi padre. Y tiene que ver con que, yo lo creo, como lo mencionaba Fernando, el proceso de liberación en Cuba no se trata de una persona, ni de un grupo pequeño de personas. Tiene que ver con una decisión colectiva o ciudadana de tomar acción por nuestros derechos. Pero al mismo tiempo, mi padre encarnaba en su acción, en su persona y en el proyecto, encarnaba una alternativa a todo lo que el régimen significa y a todo lo que el régimen intenta perpetuar. En un momento donde no hay, y no había ya, y se veía que no iba a haber en los próximos años otro general que bajó de la Sierra Maestra para poner al mando del Consejo de Estado y de ministros. En un momento en que incluso esa sociedad civil y esos estados que por mucho tiempo se comportaron prácticamente como cómplices del régimen cubano, también estaban tomando otra posición, también estaban girando y quizás abriendo sus ojos a la realidad de opresión del pueblo cubano, pero no solamente a la realidad de opresión del pueblo cubano, sino a lo tóxico y a lo nocivo que es para el resto de la región y para el hemisferio el haber tolerado por 55 años, en el momento que mi papá terminaba el libro, una dictadura tan cruel y tan injerencista como la dictadura cubana en la isla de Cuba. Lo que había significado a la vuelta de 55 años para la región el haber tolerado el castrismo y el haber admitido falsamente que los cubanos eran de alguna manera excepcionales, ¿no? ¿Y qué significaba? Bueno, significaba el colapso de la democracia venezolana, significa ahora también la crisis nicaragüense, significaba la llegada al poder de una serie de personajes que llegaban al poder en sus respectivos países, todos hermanados a través de una entidad que también creó el aparato de inteligencia cubano llamado Foro de Sao Paulo, llegaban al poder en sus respectivos países e intentaban inmediatamente tratar de perpetuarse en el poder, ¿no? Como se vieron los intentos en Ecuador, como está ocurriendo en Bolivia, como definitivamente ocurrió en Venezuela, como definitivamente ocurrió en Nicaragua, así que se puedan estos fenómenos aislar de la injerencia y de la actividad del castrismo en la región. Por todas estas razones, mi papá veía, y yo creo que de manera muy profética, lo que él llama en el libro macrofraude y que ya él estaba y ya denunciaba ante los cubanos y ante la comunidad internacional como un proceso de cambio fraude, un proceso en el cual la dictadura intentaba limpiarse la cara ante la comunidad internacional, también ante el pueblo cubano, pero ante el pueblo cubano le cuesta mucho más trabajo porque los cubanos saben bien, ¿no? Los cubanos no esperan nada bueno del régimen, no esperan que de Raúl Castro o de Díaz-Canel o del aparato de inteligencia cubano vaya a venir algo bueno o positivo. Para ellos, si algo tiene claro el pueblo cubano, es que ese sistema fracasó, que ese sistema y que el castrismo fracasó en lo fundamental, que es precisamente que la nación cubana pudiera caminar en un camino de prosperidad, de libertad, de búsqueda de la felicidad. Y es algo que mi padre analiza en el libro, que mi padre
cuenta, y cuando lo cuenta sobre todo para la comunidad internacional, porque los cubanos lo tenemos claro. Quizás no es lo que más expresamos, y no es lo que más expresamos por el otro fenómeno que mi padre explica mucho mejor que yo en el libro, y que tiene que ver con que la cultura del miedo es en realidad una cultura de la simulación, donde cada ciudadano, cada individuo sabe que no puede más decir lo que piensa, no puede más decir lo que siente, y por tanto todas las decisiones de su vida están guiadas por una fuerza que no es su voluntad, que no es sus sentimientos, que no es su pensamiento o sus razonamientos, sino que es el poder de un Estado represivo que termina por fracturar no solamente la sociedad, ¿no?, sino por romper a cada uno de los individuos. Y eso forma parte de las razones por las cuales mi papá decía, bueno, pues transformemos Cuba también con una visión terapéutica. Tratemos de darle terapia a la sociedad. Pero volviendo al punto del cambio fraude y de cómo explicárselo no solamente a los cubanos, sino sobre todo a la comunidad internacional, era una denuncia urgente que mi padre tenía de esta estrategia de el régimen de pretender que cambia sin en realidad cambiar nada, ¿no?, de poner a Díaz-Canel al mando del Consejo de Estado y de Ministros, cuando en realidad no es Díaz-Canel quien toma las decisiones, sigue siendo Raúl Castro. De decir que los cubanos pueden entrar y salir del país, cuando en realidad sigue siendo el régimen cubano quien decide quién entra y quién sale del país, y en qué momento entra y en qué momento sale. O de decir que los cubanos ahora pueden tener empresas privadas, cuando en realidad los ciudadanos cubanos no tienen personalidad jurídica, y cada nuevo cambio que el régimen vende como un proceso de apertura a la comunidad internacional se implementa en realidad como un mecanismo de control nuevo. Y mi padre podía ver todo eso, ¿no? Podía ver cómo cada cubano que de pronto tenía acceso a conseguir una licencia para poder vender maní en la esquina, y con eso por supuesto no se puede hacer rico, pero quizás puede garantizar que sus hijos coman todas las noches. Cada cubano que vende maní sabe que en el momento en que, además de vender maní, quiera apoyar, por ejemplo, a Cuba Decide, en ese momento ese cubano va a vender su licencia para vender maní. Y en el momento en que la seguridad del Estado venga y le diga al vendedor de maní, necesitamos saber quiénes pasan todos los días por esta calle, y si este disidente que vive en la esquina recibe a estas dos personas, y ese vendedor de maní decida no decir sobre la seguridad del Estado, en ese momento también va a perder la licencia. Con lo cual, lo que se vendió como un paso en la dirección correcta se establece en realidad como un mecanismo de control, y es muy injusto para el pueblo cubano que los que gozan de esos derechos no vean la diferencia entre un permiso y un derecho, entre un mecanismo de control y el reconocimiento de las libertades individuales de los cubanos, y es parte del grito de este texto, mucho mejor explicado de lo que yo se los puedo contar, con la experiencia de un hombre que él mismo lo dice, y yo les iba a leer, pero no quiero tomarles tanto tiempo. Cuando mi papá habla de cuál es su intención con el libro, empieza por explicar que no se trata de un tratado académico, no tiene pretensiones científicas. El que escribe es un cubano de a pie, que no tiene otra experiencia que la de cualquier cubano que haya vivido toda su vida en la isla bajo una dictadura totalitaria, ¿no?
Y él mismo dice que si tiene otra experiencia es la de haberse rebelado contra esa dictadura la mayor parte de su vida. Y con esos insumos es que está escrito este libro que habla de los peligros, que vive nuestro país en este momento, pero que habla también de las esperanzas, ¿no? Y que pone un énfasis especial en un punto en el que casi nadie habla, y es la confianza que tenía mi padre en el pueblo cubano, en ese pueblo que está dañado antropológicamente, en ese pueblo roto por la cultura de la simulación, en ese pueblo que cuentan que no se revela, pero que en 60 años ha sufrido más de 7.000 ejecuciones extrajudiciales, más de 100.000 prisioneros políticos, más de 120 en este momento en las cárceles cubanas, decenas de miles de desaparecidos en el mar escapando de esa dictadura. Ese pueblo en el cual no solo 11.000 gentes, decenas de miles, más de 35.000 firmas del proyecto Varela están entregadas, hicieron 2 entregas más después de la primera. Ese pueblo que en un momento en el cual no había ni telefonía celular en Cuba, y en una isla en la cual, por decir que hay que mejorar la comida del comedor universitario, te pueden votar de la universidad. Bueno, decenas de miles de cubanos pusieron su nombre, su dirección, su número de identidad en un papel que decía: quiero que el régimen cambie, a partir del reconocimiento de mis derechos. Mi papá confiaba en ese pueblo y ponía su esperanza en lo que ese pueblo es capaz de hacer, ¿no? En lo que nosotros como ciudadanos somos capaces de hacer. Y eso es lo que le está diciendo a la comunidad internacional: ¿por qué están mirando en la dirección equivocada? ¿Por qué siguen buscando en el poder? ¿Por qué no apoyan a los ciudadanos? ¿Por qué están intentando negociar con Raúl Castro? Lo que Raúl Castro quiere, y lo podemos decir ahora aquí, quiere quedarse con el poder y quiere quedarse con los recursos del pueblo cubano. Y todo lo que va a hacer va a estar encaminado, como la naturaleza reaccionaria que posee cualquier dictadura, y en especial el castrismo, va a estar encaminado a quedarse con el poder y quedarse con los recursos del pueblo cubano a perpetuidad. ¿Por qué no miran hacia la ciudadanía? ¿Por qué no ponen su confianza y su apoyo en ese pueblo que quiere derechos, que quiere vivir en libertad? Él estaba convencido de que la solución cubana va a llegar, de que es insostenible la sobrevivencia del castrismo, y que es a partir de la acción de los ciudadanos cubanos y ojalá del apoyo de la comunidad internacional que el cambio en Cuba va a llegar. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Rosa, Fernando. No sé si quieren acercarse y si alguien quiere hacer alguna pregunta. Pasen los dos, por favor. Las frutas son poderosas. No creo. No hablen todos a la vez. Yo le pregunto a Rosa, ¿verdad? Yo te pregunto. Rosa, la confianza que tu padre tenía en el pueblo, porque él ha sufrido muchísimo, ¿no? Y permanentemente el acoso de un régimen que además, si alguna capacidad tiene, justamente es la de acosar. Es como su principal pericia. ¿Vos has sentido en la vida de él momentos donde vos de flaqueza, que él decía, bueno, pero yo estoy confiando demasiado, o alguna... ¿Cómo ha sido ese recorrido de él? Hay un elemento que no podemos separar del trabajo de mi padre, y era su fe. Él era un católico convencido y era alguien que
una de las principales motivaciones y fuerzas en su vida era precisamente su fe en Jesucristo. Él era así. Y por alguna razón yo vi muchas veces a mi papá preocupado, tenso, vi muchas discusiones, pero el espíritu, digamos, general, el sabor final siempre era optimista, siempre era podemos hacerlo. Más de una vez se quedó solo, ¿no? Más de una vez pusieron, bueno, en la Primavera Negra, todos los colaboradores, todos los líderes del proyecto Varela fueron a prisión, excepto mi padre. Y él continuaba mirando su realidad y el futuro del movimiento y del país de manera optimista. Yo creo que eso tiene mucho que ver con su fe, tiene que ver también con un compromiso, con una decisión que él había tomado sin que estuviera idealizando al pueblo cubano, ¿no? Lo conocía y lo había sufrido, ¿no? Había sufrido el aislamiento, el acoso, los vecinos que dejan de hablarte porque tienen miedo, los amigos que se alejan. Todo eso pasa en Cuba cuando dices, bueno, pero ¿qué tal si pedimos libertad de prensa? ¿No? Todo eso pasa de manera inmediata. Ahora, su visión y su perspectiva era optimista. Y Rosa, ¿cuál relevante era para tu padre esa frase de Haber, ¿no? Porque hablamos de la mayoría de indiferencia hacia la situación en Cuba, hacia los que luchan y lucharon por la democracia y la libertad en Cuba, pero sí hubo gestos importantes, ¿no? Y que imagino que debe ser también relevante para los que actualmente como vos continúan en esto, ¿no? O sea, la necesidad de sentir espaldarazos, que no estar solo, ¿no? Es fundamental, Gabriel, y de hecho se parece mucho a algunas de las frases que Havel le escribió en cartas a mi papá, sobre todo después de que se conocen en Praga, y se mantienen en comunicación. Havel mismo le aclaraba lo importante que era que la solidaridad democrática de la comunidad internacional, al punto de casi advertirle, no te creas que porque te ponen la mano arriba, estoy parafraseando a Havel en una de las cartas, porque te ponen la mano arriba y dicen, ay, pobrecitos los disidentes cubanos es suficiente. No, los gobiernos democráticos del mundo deben reconocer a los disidentes y opositores de países totalitarios como sus interlocutores reales, no solamente como aquellos que, bueno, están haciendo un gesto casi de mártir al margen de las decisiones que se toman en la nación. Havel era muy insistente en la importancia de la solidaridad internacional efectiva, esa que marca política pública, esa que marca política de Estado con respecto a las dictaduras, y mi padre estaba en total coherencia con eso, ¿no? De hecho, es casi el único elemento que puede frenar en alguna medida la impunidad de estos regímenes. De hecho, y es algo que comentábamos en privado, y es algo que no puedo probar, es solo una percepción personal, yo no creo que Fidel y Raúl Castro se hubiesen atrevido a asesinar a mi padre mientras Havel estaba vivo. De hecho, los atentados más fuertes comenzaron después de la muerte de Havel, que en muchos momentos era prácticamente el único referente de solidaridad a alto nivel político, ¿no? Bueno, tú has estado acompañándonos durante mucho tiempo, sabes que en América Latina tuvimos
como Fernando y como otros, estoicos apoyos casi en solitario a los disidentes y a la ciudadanía cubana, pero en muchos momentos Abel estaba prácticamente solo en su esfera, a su nivel político, en el apoyo concreto a los disidentes cubanos. Rosa, ¿nos contarías en qué estás trabajando ahora o qué es lo que estás como movilizando ahora? Bueno, el proyecto Varela es una iniciativa de cambio legal para cambiar la ley, garantizar derechos y por tanto cambiar el sistema como consecuencia. El régimen cubano, en lugar de aprobar la iniciativa legal del proyecto Varela, o al menos discutirla en la Asamblea Nacional como es su obligación legal, lo que hicieron fue aberrar la Constitución para hacer el sistema de partido único irrevocable e incambiable, y para admitir el uso de las armas contra cualquiera que quiera cambiar ese sistema de partido único comunista que, citando a la Constitución, ubica al Partido Único Comunista como la fuerza rectora superior de la sociedad y del Estado. Eso dice la Constitución cubana, eso dice la reforma de Constitución que están proponiendo. Nosotros hace poco menos de 3 años creamos una iniciativa ciudadana que lo que hizo fue recoger la respuesta de mi padre a esa aberración constitucional. Cuando el régimen cubano cierra todas las vías, como hizo, es decir, en este momento no es posible usar la ley para cambiar la ley en Cuba. No para cambiar el sistema, quiero decir, ¿no? No puedes usar las leyes, no puedes usar las reglas del régimen para cambiar al régimen como si podías hasta el proyecto Varela. La respuesta de mi padre fue, en realidad, cualquiera que conociera a mi padre, la obvia. Ok, ustedes no pueden, ni tan siquiera el Partido Comunista, ni la Constitución, ni la Asamblea Nacional, que es todo lo mismo, puede estar por encima de la voluntad soberana de la ciudadanía. Vamos a plebiscito y le preguntamos a los cubanos si quieren elecciones libres. Porque si quieren elecciones libres, hay que ir a una constituyente, porque esa constitución no se puede cambiar para cambiar el sistema, ¿no? Vamos a una constituyente y comienza un proceso transitorio que termina o que pasa por un proceso de elecciones libres, justas y plurales, ¿no? Que lleva primero el reconocimiento de partidos políticos, leyes temporales, en fin, todo lo que un proceso de transición lleva, pero que empieza con romper el totalitarismo a partir de una acción, sí o no, en plebiscito, que depende no del dictador, depende de la ciudadanía. En este contexto en el cual el régimen, como parte del cambio fraude, anuncia una reforma constitucional que dice lo mismo, peor, porque la Constitución actual no dice Partido Comunista Único ni Fidelista, dice solo Partido Comunista. La reforma constitucional le pone el adjetivo de fidelista y de único a las fuerzas rectoras superiores de la sociedad y el Estado, y esa reforma es la que ellos quieren llevar al referéndum el 24 de febrero, cuando en realidad ese referéndum no tiene consecuencias de referéndum, porque no hay manera de decirle que no al Partido Comunista. Le puedes decir que sí o que no a una reforma, pero te quedarías con una constitución que ya consagra al Partido Comunista. Nuestra propuesta es eliminar todo ese texto, ¿no? E ir a una consulta popular vinculante para ir a una constituyente. Ese ha sido el último llamado a la acción de Cuba Decide, que en realidad la misma idea. Vamos a preguntarle a los cubanos, la Constitución no puede ser el Partido Comunista, el poder debe de emanar del pueblo, no al revés. Y bueno, la invitación a la comunidad internacional, a los gobiernos honestos de la región, al gobierno argentino, es bueno, en primer lugar, a que apoyen el derecho a decir de los cubanos, ¿no? Y en segundo lugar, a que se inviten a ir a Cuba y ser observadores internacionales durante ese proceso, a acompañar al Estado y al pueblo cubano, ¿no? Por ejemplo. Gracias. Bueno, mi pregunta es relacionada a lo que ha comentado que buscan hacer en el caso de Cuba, que es llevarlo, digamos, a todo este proceso de la constituyente y que realmente sea el ciudadano que decida. Pero ¿cómo ustedes ven cómo
digamos, blindarse ante los efectos que puede hacer la dictadura, viendo el caso de Venezuela, que ya pasó todo ese proceso y ya sabemos lo que sucedió, no tuvo resultado al final y siguen haciendo, digamos, todo lo que ellos quieren hacer en el sistema político venezolano. Siendo esta la misma idea, ¿cuáles serían los pros y los contras que están analizando frente a algo que ya falló? Sí, es muy buena la pregunta porque la idea se parece pero no es la misma, en el sentido de que los plebiscitos no existen en Cuba. Esto es una solución extraordinaria ante una situación extraordinaria. La situación extraordinaria es simplemente no tener ninguna vía ni estructura para realmente cambiar de manera pacífica el régimen e irse a una solución, si quieres, institucional, que permita una transición ordenada. Ahora, ha hecho muy buen punto, porque en realidad lo importante aquí no es el resultado de ese plebiscito, sino generar las condiciones para que ese plebiscito sea creíble. Y esas condiciones son condiciones de libertad plena de prensa, de libertad de asociación, de libertad de expresión, de la comunidad internacional dentro de la isla, de acceso al padrón electoral, de posibilidad de fiscalizar el proceso. Si esas condiciones se dan en mi país, la dictadura se acabó, antes de llegar a ese día, antes de llegar al día del plebiscito. Pero igual, es decir, el gesto plebiscitario es el gesto que legitima finalmente el cambio del régimen a partir de la decisión ciudadana, el gesto que rompe la dictadura, que el momento de la transición viene antes y viene, en mi opinión, a partir de la movilización de la ciudadanía. No es suficiente. Estoy totalmente de acuerdo contigo con que en el siglo XXI, 2018, después de 1 millón de personas en las calles de Caracas, sin que nada pase, la movilización de la ciudadanía no es suficiente. Es fundamental, es decir, es necesaria. No se puede hacer sin los cubanos, pero es necesario el apoyo internacional concreto y efectivo. Es necesaria la articulación de la sociedad civil y es necesaria la articulación de los poderes de este mundo, sobre todo en la región, presionando a ese régimen para que, en lugar de sacar los tanques, tengan que ceder. Gracias, Susana. Sí, a mí me impresiona la reacción de mucha gente en Argentina. Igual vos por lo que veías, visitas un montón de países, de que defienden enardecidos el régimen cubano como el bien, la bondad, la justicia. Y una vez recuerdo, hace unos años en la Universidad Nacional de Rosario, una reunión de la Sociedad de Análisis Político Argentino, que había una charla sobre el bloqueo, sobre los presos políticos cubanos. No, presos políticos en Cuba. Estaban hablando de Guantánamo. Entonces, hay mucha gente que se enoja si uno critica el castrismo y lo hacen con indignación moral. Entonces, no sé, en Argentina es impresionante, no sé si ves lo mismo en otros países de la región, si ves lo mismo en Europa, en Estados Unidos, pero a mí me impresiona eso, o sea, en nombre del bien defienden a los Castro. Sí, sí, esa es la excepcionalidad cubana, ¿no? Que es un insulto, ¿no? Que es el justificar la represión en Cuba porque, no sé, estamos en contra del imperialismo yanqui, ¿no? O utilizar una de las fuerzas más onubelantes que existen, que es la ideología, para poner un velo entre los ojos de la mitad de América Latina y los cuerpos de los cubanos que están sufriendo represión, ostracismo y falta de derechos en Cuba. Responde a muchos factores. Mi papá lo analiza mucho mejor que yo en el libro. El régimen cubano durante mucho tiempo ha estado hablando solo. Y por hablando solo me refiero a que los cubanos nunca pudimos ir a la televisión nacional y decirle no es exactamente así. Los cubanos nunca pudimos salir del país y llegar al Clarín o a La Nación y decir no, lo que estaba diciendo Fidel Castro mientras estaba fumando el habano es mentira. Ahora mismo hay 35.000 presos políticos en Cuba. Esa oportunidad el pueblo cubano nunca la tuvo, y lo que sí hubo
fue una gran injerencia e infiltración del aparato de inteligencia cubano, que por cierto está muy bien entrenado, primero por la KGB y después por la Stasi, y bueno, y las pruebas están en el Museo del Stasi de Berlín, sí. Pueden hasta googlearlo, con todos los recursos de la Unión Soviética, luego con todo el dinero del pueblo venezolano, y a un estilo muy Gramsci, buscando ganar la batalla cultural, ¿no? Y ganándola, ¿no? Lo primero que se crea es Prensa Latina, es la Casa de las Américas, es comprar las voluntades de toda la intelectualidad, o de buena parte de la intelectualidad latinoamericana, de crear un mito, ¿no? De crear un mito que convierte a un asesino como Ernesto Guevara en un ídolo de la juventud mundial, ¿no? De las mentiras más grandes del siglo XX, ¿no? Con esas mentiras tenemos que caminar los cubanos sobre los hombros, ¿no? Y por eso la invitación es a quedarse en su voz, ¿no? Ustedes que son testigos de la verdad, articúlenla, ¿no? Porque la batalla es muy fuerte cuando te estás enfrentando a algo que la gente no quiere que sea verdad, ¿no? No. Y yo tampoco quisiera que fuera verdad. Yo quisiera que Cuba fuera la isla de la libertad, ¿no? No lo es, ¿no? Es la de los presos políticos, la de la represión, la de la mentira. Perdón, yo no quería entenderte mal en este sentido. ¿Hay un plebiscito organizado como para determinada fecha, digamos? Hay una, digamos, desde lo que ustedes pueden percibir justamente con la población, ¿habría un apoyo a esta idea? ¿O ustedes tienen que trabajar más en las sombras? No sé cómo decirte. Sí. No quería entenderlo mal. No, sí, claro, le agradezco la pregunta. Hay dos fenómenos diferentes teniendo lugar. Uno es nuestro reclamo de que los cubanos decidan el cambio de sistema y hacerlo a través de, como lo hace la democracia en el mundo, que son las urnas, en plebiscito vinculante. Y hay un anuncio de referendo constitucional que el régimen se ha inventado en los últimos meses, un poco también como respuesta a nuestra petición de plebiscito. Inventan algo que en realidad no es un plebiscito, porque los cubanos no pueden escoger el sistema ni decirle que no al sistema, diciéndole sí o no a esa reforma constitucional, y ese es el que va a tener lugar el 24 de febrero. No obstante, la invitación a las democracias de la región es a decir: yo quiero ir, aunque sea ese, del 24 de febrero, ¿no? Y la invitación a todos los cubanos y a los amigos de Cuba es a decirle que no, pero no solamente a la reforma constitucional, ¿no? A la constitución actual también, ¿no? Califiquemos ese no y tomémonos lo que no nos quieren dar, ¿no? ¿No bastaría un no rotundo de toda la población a la reforma esta? No basta eso. No basta la reforma, ¿no? Hay que decirle que no a la constitución actual también, ¿no? No es una oportunidad que nos estén dando, es una que hay que generar, que hay que provocar. Eso sería como una señal que el pueblo está en desacuerdo. Pero claro. Yo tengo una consulta. En todo este proceso, ¿cuál crees que es el rol y la importancia de esta nueva generación de artistas disidentes en todo el proceso que estás pues liderando y que también desde la oposición se está liderando? Porque he visto que ellos pueden llegar también a la gente de formas que quizás un discurso político no lo puede hacer directamente. ¿Cómo consideras ese rol? Y porque también he visto que varios se están sumando a la campaña de Cuba Decide, y es interesante ver, ¿no? Como algo que ellos siempre han hecho parte de la sociedad, hasta ahora también están empezando a salir más y a empoderarse más a raíz de que también está un proyecto como Cuba Decide. Exactamente, y es decir, la iniciativa de Cuba Decide es política por consecuencia, ¿no? Es política porque el medio es político, pero el reclamo en realidad no lo es. El reclamo es, vamos a poder tener elecciones de sí o no, ¿no? Y eso es algo que importa tanto al artista independiente como al médico, como al estudiante,
como al retirado. Y en la batalla de la cultura, y de hacer llegar las ideas y la propuesta a la sociedad dentro y fuera de la isla, pues los artistas tienen un rol fundamental, ¿no? Cada uno de ellos que se suma a la campaña trae toda la riqueza y toda la creatividad que también necesitas para llegar al pueblo cubano sin haber podido nunca hablar en televisión o en radio o en el periódico. Sí, es relevante, es muy importante. Gracias. Bueno, por ahí concluyendo, le hago una de dos, ¿no? Un tema que bueno, me obsesiona es cómo cuando la Unión Europea establece un diálogo de derechos humanos con Cuba, estamos hablando de la Unión Europea, ¿no? Todo el mundo pensaría, es más, Cuba necesita más Unión Europea que la Unión Europea Cuba. ¿Cómo no logran un mínimo avance, ¿no? Y un poco también para vos, Fernando, que sos un estudioso de dictaduras y has conocido cómo muchas han tenido que ceder, o sea, ¿cómo se da esto que también lo hace una excepcionalidad, ¿no? Que prácticamente no hay un mínimo de apertura e incluso retroceso, ¿no? O sea, con esto de que creo que lo poco que hubo fue que a los opositores, a la gente en general, a los opositores en particular, les permitan salir al exterior y volver. Ahora en eso también hay retroceso. ¿Cómo entienden que no haya, qué es lo que, no hay decisión política o qué elemento hay que no permita en estos diálogos, en estas negociaciones, lograr un mínimo avance, ¿no? de apertura política en Cuba? Un punto más fácil no tenía. No, a mí me parece que la comunidad internacional y especialmente, vos mencionas Europa, yo menciono un poco, conozco más América Latina, ¿no? Pero hay una crisis del pensamiento internacional, o sea, crisis de política exterior, del pensamiento de política exterior. Y no veo que haya quizás en gran medida, porque también hemos vivido años con una enorme inestabilidad en los distintos países importantes o que suelen ser referentes de la política exterior latinoamericana, pero hemos perdido una proyección que tuvimos en los 80 en América Latina, cuando se habla del grupo Contador, se habla del grupo de Río, tiene una coordinación que fue relevante. Ahora hemos perdido eso y eso solo lo vamos a ganar, yo creo, desde adentro hacia afuera. Desgraciadamente me parece, Rosa María, que si no hay en Cuba y la oportunidad de febrero puede ser una oportunidad. Puede ser una oportunidad porque me hace acordar, ¿se acuerdan el plebiscito de 1988 en Chile? Que es convocado también por la dictadura y resulta ser el comienzo de la democracia, yo supongo de lo que ustedes tienen en la cabeza, ¿no? Así que esa visibilidad puede ser una alternativa, pero para en esta situación de crisis de pensamiento político de los países latinoamericanos tiene que haber un hecho fuerte en el interior de la isla para que se revuelva a tomar el tema de la agenda. Sí, sí, yo creo que es fundamental, ¿no? La movilización ciudadana es imprescindible, creo que no es suficiente, pero es imprescindible. Yo sí creo que sí, lo que Fernando llama crisis, que además coincido totalmente con el concepto, tiene que ver con un hiperpragmatismo cínico de la política exterior en parte de América Latina y en la Unión Europea al extremo del patetismo, ¿no? Al extremo de tener a la jefa de la diplomacia europea diciendo que Cuba es una democracia de partido único, ¿no? ¿A qué responde? No lo sé, ustedes son los expertos. Lo que yo sí veo como evidente es que ese hiperpragmatismo resulta bien poco práctico a los efectos de lo que significa tolerar estas dictaduras
tóxicas, injerencistas, que no solo destruyen a sus pueblos, sino que tienen ínfulas expansionistas, ¿no? Así que la propuesta está ahí, ¿no? Para los europeos también, para los latinoamericanos también. Yo creo que sorpresa agradable, desde la sociedad civil latinoamericana comenzó un movimiento de cambio, ¿no? Yo puedo verlo en la Cumbre de las Américas, ¿no? Organizaciones que normalmente jamás apoyarían a los disidentes cubanos diciendo, bueno, pero también debería poder hablar, ¿no? Yo creo que el esfuerzo debe ser porque eso se traduzca en política pública en los gobiernos donde se puede, ¿no? En los gobiernos donde todavía se puede, en América Latina, y en presión, ¿no? en presión, en apoyo a ese gesto ciudadano que mencionaba Fernando. Bueno, se María, ha sido un honor Muchas tenerte aquí gracias. presentar el libro de tu padre, y bueno, ya sabes que en lo que podamos hacer, cuentas con nosotros y te admiramos mucho. Por mucho tiempo hemos contado con ustedes y con Cadal, que ha sido de esos ejemplos casi en solitario, ayudando a los opositores cubanos y al pueblo cubano. Así que muchas gracias, Gabriel, por tu trabajo, muchas gracias, Fernando, y gracias a todos.